hay un tema interesantísimo cuando uno habla de crisis en materia de salud y cuando uno busca ajustar costos, ¿no? Cuando hablamos de medicinas. Y tiene que ver con la bioequivalencia de medicamentos. Sin duda alguna importante que tengan además esa bioequivalencia para poder saber que tiene la misma molécula que el original, pero que sin duda alguna tenga un precio asequible al mercado, a la gente. Y de eso nos va a hablar la doctora Yoadiles de Armas, médico internista materno-fetal, presidenta, además del capítulo de Aragua, en todo lo que tiene que ver con la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Un aplauso para ella. Bienvenida, doctora, y gracias por este tema tan importante que tenemos que conocer cada uno de los que estamos acá. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias. Agradecida con Ingrid por la invitación y bueno, vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que es la bioequivalencia en los medicamentos en general. Tenemos que, no tengo conflicto de intereses en esta conferencia. Ok, hablando de la bioequivalencia, ¿qué significa bioequivalencia para nosotros? Aquí tenemos varios laboratorios y es importante resaltar que somos un país subdesarrollado y que fuimos atrapados por la pandemia del COVID-19. Ahí comenzó lo que es la bioequivalencia, a ver cómo fue surgiendo. ¿Qué significa una bioequivalencia? Tenemos una molécula innovadora, que una molécula innovadora es una molécula original. Y la molécula genérica, que todos conocemos, pero ¿cómo la comparamos? ¿Cómo sabemos que tiene una buena biodisponibilidad? La comparamos con el original. Normalmente tenemos unos institutos internacionales que nos evalúan los medicamentos, que nos dicen que el medicamento es de calidad para las personas, que el medicamento es de calidad para los animales y que tenemos que tener estudios para saber la calidad de estos medicamentos. Entonces tenemos un instituto internacional que es la FDA, que nos valida estos medicamentos y nos dice que tiene la biodisponibilidad necesaria y los menores efectos adversos. Entonces cuando tenemos una molécula original, esa patente dura 20 años, pero somos países subdesarrollados y a veces estos medicamentos tienen altos costos. Entonces, fármacos que se comparan con una molécula original son lo que llamamos los tabletas genéricas. Entonces, ¿cómo evaluamos la biodisponibilidad? Comparando el tiempo del medicamento. Comparamos el tiempo del medicamento innovador o el original con el genérico y evaluamos la biodisponibilidad que tiene ese medicamento. O sea, que en el tiempo actúe la molécula igual que la original, que actúa en el tiempo, pero a bajo costo. Entonces, durante varios estudios se ha visto la biodisponibilidad de los medicamentos, pero básicamente está dada en construir la concentración en el tiempo. Que ese paciente que necesite la molécula original, pero que no tenga para adquirirla, tenemos entonces un medicamento genérico que nos trabaja en el mismo tiempo y nos da la misma calidad y efectividad en el paciente que necesita el fármaco. De la misma forma, como les comenté, tenemos institutos internacionales que nos evalúan lo que es la responsabilidad de consumir un medicamento que sea de alta calidad, que proteja la salud pública médica, que tenga responsabilidad y bases científicas para el desarrollo y que básicamente dé los resultados favorables y tenga menor efectos adversos. De la misma forma, en Venezuela también tenemos el instituto que rige las normativas de control de los medicamentos genéricos, que es el Instituto Rafael Rangel, que evalúa, hace los estudios de biodisponibilidad y dice que esos medicamentos y da la permisología para que esos medicamentos sean vendidos en nuestro territorio. La industria farmacéutica busca innovar y dar la mejor elección para nuestros pacientes. De la misma forma, se sabe que los medicamentos, los que tienen mayor disponibilidad en nuestro territorio, son los medicamentos que son fabricados a nivel hindú y chino. Simplemente que después de la pandemia ha surgido muchos medicamentos genéricos, pero tenemos que saber que estos medicamentos genéricos tienen que tener estudios que nos avalen que tengan un estudio de viabilidad confiable para disminuir los efectos adversos. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Que los medicamentos genéricos podemos utilizarlos, pero tenemos que también evaluar cómo se distribuye el medicamento, cómo se almacena el medicamento, cómo llega a la casa del paciente el medicamento, porque un paciente puede reaccionar de alguna forma si la molécula queda expuesta a la exposición solar y muta la molécula, entonces las reacciones adversas van a ser mayores. Entonces vamos a evaluar qué vamos a hacer.
¿Qué se expone? ¿Qué se dice en los institutos internacionales y nacionales? Aumentar lo que es la farmacovigilancia, evaluar el fármaco, las reacciones adversas. Los laboratorios tienen que tener contactos, correos, Instagram, donde la población hable de sus reacciones adversas. ¿Para qué? Para disminuir las reacciones, para tener una buena biodisponibilidad y que el paciente quede contento y que tenga disponibilidad de adquirir estos medicamentos. Muchas gracias por su atención. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Muchas gracias, feliz día. ¡Qué maravilla! Además, eso complementa, doctora, lo que yo decía, que no, la vida no es así de fácil, que muchas veces hay que hacer cosas que no queremos, ¿no? Que hay que motivarse para lograr lo que uno quiere, motivarse, por ejemplo, cuando uno no se quiere rendir para enamorar a alguien, motivarse, por ejemplo, hoy que quieren hacer esta rueda de negocio de aprender. Un aplauso para la doctora, muchísimas gracias por esta información.